En este nuevo videotutorial vamos a tejer una bufanda aprovechando la lana que me ha sobrado después de tejer el abrigo modelo Unax. Le he dado una largura aproximada de 90 centímetros y 16 centímetros de ancho. Os dejo ya para que podáis verlo. Para tejerla voy a utilizar, al igual que en el chaquetón modelo Unax, esta lana, estas agujas del número 4 y un gancho especial o una aguja auxiliar para hacer los cruces de los 8. Yo tengo estas dos. Hay ganchos de diferentes formas y de diferentes tamaños. Elegid el que mejor os sirva para hacer esos cruces. Antes de comenzar con ella, vamos a repasar a qué le llamamos pasada y a qué vuelta. Pasada es cada cambio de aguja y vuelta son 2 pasadas, por tanto, 2 cambios de aguja. Para tejer una bufanda, lo ideal es emplear puntos que sean reversibles, es decir, que se vean igual por el derecho y por el revés de la labor. Yo voy a emplear el punto elástico 1-1 y 8 reversibles. Aunque en el canal hay vídeos separados de ambos puntos, como vamos a combinar los dos en este trabajo, vamos a ir tejiendo juntas unas cuantas vueltas. Para realizar cada cruce de los 8 vamos a tejer 8 pasadas, pero el primer cruce lo haremos en la quinta. El punto elástico va a constar de 6 puntos y los 8 de 8. Comenzamos montando 62 puntos. Si necesitáis ayuda para hacerlo, podéis consultar el vídeo Técnicas de tejer para principiantes número 1. Una vez montados, vamos a tejer la primera pasada. Primera pasada. Punto de borde, pero que al ser el primero de la labor debemos tejerlo. Revés, derecho, revés, derecho y revés. Estos 6 puntos corresponden al punto elástico 1-1. Ahora vamos a tejer los puntos del 8 reversible y los vamos a hacer a punto elástico 2-2. 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Estos 8 puntos han sido los del 8 reversible. Volvemos ahora a tejer los puntos del elástico 1-1. Derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Hacemos ahora los 8 puntos del punto de 8 reversibles. 2 derechos, 2 revés, 2 derechos y 2 revés.
Continuamos repitiendo la parte escrita entre asteriscos y nos volvemos a ver cuando me queden los últimos 6 puntos en la aguja izquierda. He llegado a los últimos 6 puntos, que son los del elástico 1-1. Por tanto, derecho, revés, derecho, revés, derecho y finalizamos con el punto de borde, que es un punto al derecho pero tejido por su parte de atrás. En la segunda pasada, que es en la que vamos a tejer los puntos por el revés de la labor, los hacemos como se presentan. Los que en la primera pasada hemos tejido al derecho, ahora los haremos al revés, y viceversa. Los que antes hemos hecho al revés, ahora los haremos al derecho. Segunda pasada. Ahora sí, el primer punto es el de borde, por tanto lo pasamos a la aguja derecha sin tejer. El siguiente, mirad, es una rayita, por tanto este punto lo hacemos al revés. En el siguiente punto tenemos una espiguita, una especie de V, por tanto este lo hacemos al derecho. De nuevo, la rayita al revés. Y esa espiguita o V al derecho. Revés. Tenemos ya los 6 puntos del elástico 1, 1, 2, 4 y 6. Ahora vamos a tejer los del 8. 2 espiguitas, 2 puntos, derecho. 2 rayitas, 2 puntos, revés. 2 espiguitas, derecho. 2 rayitas, revés. Volvemos de nuevo al punto elástico. Derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Ahora el punto de 8, 2 derechos, 2 revés. Dos derechos, y 2 revés. Continuamos repitiendo la parte escrita entre asteriscos y al igual que en la primera pasada nos volvemos a ver cuando nos queden los últimos 6 puntos en la aguja izquierda. Finalizamos esta segunda pasada con los 6 puntos del elástico 1, 1, derecho, revés, derecho, revés, derecho y el punto de borde. Repetimos estas 2 pasadas una vez más, es decir, volvemos a tejer de nuevo la pasada número 1 y la pasada número 2.
Nos toca ahora tejer la quinta pasada y es en esta donde haremos el primer cruce de los 8. La comenzamos tejiendo los 6 primeros puntos del elástico 1-1. Y revés. En los 8 siguientes puntos vamos a hacer el cruce del 8. Para ello cogemos la aguja auxiliar, en este caso la que yo tengo aquí, y los 4 primeros puntos los colocamos en ella. 2, 3 y 4. Fijaos bien, luego cuando debamos tejerlos, los 2 primeros los tenemos que hacer al derecho y los 2 siguientes al revés. Ahora vamos a hacer los 4 siguientes puntos. Mirad, estos 2 primeros al derecho y estos otros 2 al revés. 1, 2 y ahora los 2 del revés, 3 y 4. Pasamos la hebra a la parte derecha de la aguja y los 4 puntos que habíamos dejado en espera los introducimos ahora en la aguja izquierda. 1, 2, 3 y 4. Recordad lo que os he dicho antes, los 2 primeros los hacemos al derecho, 1, 2 y los 2 siguientes al revés. No le cojo bien todo el punto. Esperad un momentito. A ver ahora. Y revés. Ahora, los 6 siguientes puntos los hacemos a punto elástico 1-1. Tres, el cuarto al revés, quinto al derecho y el sexto al revés. Hemos llegado al siguiente 8 y volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho antes. Los 4 primeros puntos los introducimos en el gancho, los 2 del derecho y los 2 siguientes del revés. Y colocamos el gancho por delante nuestro, por delante de las agujas. Tejemos ahora los 4 siguientes puntos. Derecho, derecho y revés y de nuevo revés. Colocamos la hebra por la parte derecha de la aguja y ahora estos 4 puntos que hemos dejado en espera los introducimos en la aguja izquierda. 1, 2, 3 y 4. Y ahora los tejemos.
derecho, derecho, revés, y de nuevo revés. Vamos a hacer un cruce más. De nuevo, los 4 primeros puntos los dejamos, los pasamos al gancho auxiliar. 1, 2, los 2 del derecho, 3 y 4, los 2 del revés. Y los colocamos por delante de la aguja. Ahora, tejemos los 4 siguientes puntos. Derecho, derecho, revés y revés. Ahora, los 4 puntos que tenemos en el gancho los colocamos en la aguja izquierda. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora vamos a tejer los 4 puntos que hemos pasado a la aguja izquierda. Los 2 primeros al derecho, 1 y 2, y los 2 siguientes al revés. 3 y 4. Esto cuesta un poquito, pero bueno, tampoco demasiado. Y ahora finalizamos con el punto elástico 1, 1. Derecho, revés, derecho, revés, derecho y punto de borde. Tejemos a continuación la pasada por el revés de la labor, de igual forma que hemos hecho la segunda y la cuarta. Como podéis ver, nos han salido 4 cruces de 8. 1, 2, 3 y 4. Por tanto, haremos 4 filas de 8 y luego 1, 2, 3, 4 y 5 grupos de punto elástico 1, 1. Hacemos ahora las 2 primeras pasadas, es decir, la 1 y la 2, 4 veces y nos volvemos a ver al comienzo de la 9ª pasada. Después de tejer las 8 pasadas, 4 veces la primera y otras 4 veces la segunda, nos encontramos ahora al comienzo de la 9ª pasada y en esta vamos a realizar un nuevo cruce en los 8. Por tanto, tejeremos la 5ª pasada. No voy a grabarla ya. Si os surge alguna duda, echad hacia atrás en el vídeo y volved a mirar cómo la hemos tejido. Una vez hecho el cruce, nos toca ahora tejer la pasada por el revés de la labor y como en todas ellas hacemos la segunda pasada. Mirad cómo nos va quedando. Vamos a seguir tejiendo de la misma manera, es decir, vamos a hacer 4 veces las 2 primeras pasadas. A continuación tejeremos la 5ª, la de los cruces de los 8. Continuaremos con la segunda pasada y volveremos a empezar de nuevo. Seguiremos así hasta conseguir tener la largura deseada. Yo, de momento, no sé cuántos 8 voy a tejer. Cuando la tenga terminada, os diré los que he hecho en total. He tejido, si no me he equivocado al contar, un total de 26 8 y medio.
es decir, 266 pasadas, unos 85 centímetros. Hacemos ahora 2 veces más las 2 primeras pasadas y cerramos todos los puntos en la última, es decir, en la que nos toca tejer por el revés de la labor. Cuando la tengamos terminada, habremos tejido 28 ochos enteros y 2 medios, uno al comienzo y otro al final. Una vez cerrados todos los puntos, solo nos queda rematar todas las hebras. Una vez rematadas todas las hebras, ya tenemos nuestra bufanda terminada. Como podéis ver, es reversible, es decir, se ve igual por su derecho y por su revés. Mirad, por esta parte de aquí y por esta otra de aquí. Me despido hasta el próximo trabajo. Un abrazo.